Muchas gracias, Paula. En realidad para mí es un honor y un placer estar con ustedes hoy aquí compartiendo este rato de la tarde. Yo lo que quisiera compartirles es este artículo que publicamos a finales del año pasado, que se refiere al consumo de grupos de alimentos como resultado del estudio ELANS. Y el objetivo de este artículo está abierto, ¿verdad? Es una publicación abierta en la revista PLOS ONE, que ahí lo pueden buscar. Y si no, al final yo les dejo mi correo y pueden también pedírmelo y se los paso por ahí. Aquí lo que nosotros quisimos hacer es evaluar el consumo de diferentes grupos de alimentos que han sido relacionados por la evidencia científica con el aumento o la disminución del riesgo de padecer enfermedades crónicas. Esto midiéndolo con los datos que obtuvimos en el estudio ELANS. Algunos de esos grupos están muy evidenciados en la literatura científica desde hace muchos años. Se habla de la importancia del consumo de frutas y vegetales por el contenido de micronutrientes, el contenido de fitoquímicos, polifenoles, fibra y todo el bienestar que nos van a brindar y la reducción del riesgo de padecer, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, isquemia, ¿verdad? Hemorragia, etc. Y se han relacionado también con un menor riesgo, por ejemplo, de algunos tipos de cáncer. Lo mismo con el consumo de leguminosas, de nueces y semillas y granos enteros, también por la cantidad de fitoquímicos que contienen y la cantidad de fibra. Y por otro lado, vamos a encontrar grupos de alimentos que más bien están relacionados con un aumento del riesgo, como por ejemplo las dietas altas en carnes rojas, que las hemos visto relacionadas con diabetes y con algunos tipos de cáncer, las las carnes procesadas, los jamones, embutidos, etcétera, o dietas bajas en pescado, dietas bajas en yogur, por la cantidad de probióticos y el beneficio que pueden prestar a la composición de la microbiota intestinal. Y luego tenemos aquí este otro grupo que es, que está comentándonos la doctora de la charla pasada también, el consumo de azúcares en las bebidas o de bebidas azucaradas. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad?, de uno de los artículos que utilizamos como base para este análisis, pero existe mucha literatura que ha relacionado el consumo de estos grupos de alimentos con enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Esto en cuanto a grupos de alimentos. También hay mucha evidencia en el caso de los nutrientes. Por ejemplo, se habla de las grasas, que ahora hay mucha más información de la que disponíamos hace unos años. Por ejemplo, ya sabemos que no todas las grasas saturadas se relacionan con enfermedad cardiovascular, sino que hay que rescatar algunas grasas saturadas que más bien pueden ser beneficiosas. Tenemos el consumo de omega 3, el de ácidos grasos trans, que ahí no se salva ninguno, ¿verdad? Todos aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. La fibra como componente aislado. Este es otro ítem importantísimo, que es el índice glicémico y la carga glicémica de la alimentación. Ni que se diga el sodio, que también tenemos muchísima evidencia científica, y dietas bajas en potasio. Aquí podríamos incluir también uno que siento que se ha dejado por fuera, que es la vitamina D. Que la vitamina D tiene una función súper importante, más allá de lo que se refiere al metabolismo óseo, que es donde más la conocemos, sino que ahora se ha identificado como un factor independiente del riesgo de enfermedad cardiovascular e incluso de la potenciación del sistema inmune tan importante en estos momentos de pandemia. Entonces nosotros lo que hicimos fue revisar la evidencia científica en relación con cómo se relacionan estos grupos de alimentos con el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, e incluso muchos de estos artículos lo relacionaban con todas las causas de muerte. Hay mucha evidencia y para algunos de los grupos vamos a encontrar evidencia muy clara, y en algunos otros
vamos a tener evidencia un poco controversial todavía. Entonces les voy a presentar los datos del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud, que es un estudio en el que hemos venido trabajando los últimos 4 o 5 años, que surge un poco por la preocupación de la salud en América Latina. Como hemos visto, el aumento en la prevalencia de obesidad a nivel de todo el continente, que sin embargo sigue todavía padeciendo de muchas deficiencias de micronutrientes. Entonces se agruparon 8 países, ya sea universidades o centros de investigación, para poder llevar a cabo este estudio que tiene la finalidad, o que se inició con la finalidad de recoger datos sobre el consumo de alimentos y bebidas, actividad física, y relacionar estas dos variables con el perfil antropométrico de una muestra representativa de la población urbana de 8 países latinoamericanos. Entonces tenemos a Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Mucho se ha hecho ya, o sea, estos datos se tomaron entre el 2014 y el 2015 y desde ese momento hemos estado haciendo el análisis de esta extensa base de datos que ahora vamos a poder ver algunos de los resultados que tenemos, pero se ha trabajado y se ha publicado ya bastante en términos de calidad de la dieta, de consumo de azúcares añadidos, en la parte de actividad física y de antropometría. Al final de la presentación les tengo también el enlace donde pueden revisar todas estas publicaciones. Entonces nosotros iniciamos con una muestra de 10.134 pacientes de los 8 países. Como vamos a ver ahora, se visitaron en 2 ocasiones, sin embargo, algunos de esos no fue posible ubicarlos en la segunda visita, entonces nos quedamos con una muestra de 9.680. Ya luego haciendo una revisión exhaustiva de la base de datos, algunos datos estaban incompletos o habían inconsistencias, entonces nos quedamos con una muestra de 2.218 participantes divididos en los 8 países. Siempre es la muestra representativa por sexo, por edad y por nivel socioeconómico. El que tiene mayores presentaciones es Brasil, es un país bastante grande, luego Argentina y los otros un poquito más. La muestra está dividida casi 50% entre hombres y mujeres y un 34% de mujeres en edad fértil. Abarcamos personas entre los 15 y los 65 años y se dividieron en esos 4 grupos de edad. Y en cuanto a nivel socioeconómico, el 42% de la población fue de nivel socioeconómico bajo, otro en la misma proporción más o menos de nivel socioeconómico medio y un 15% de nivel socioeconómico alto. Esto porque es la representación de esta población urbana en estos países. Entonces hicimos 2 visitas al hogar. Los lugares donde se visitaron fueron escogidos al azar entre las poblaciones o entre las ciudades de más de 10.000 habitantes. Y la persona a entrevistar, entonces se visitó 2 días, en 2 oportunidades. En la primera visita se le pidió firmar el consentimiento informado, se llenó un cuestionario de datos sociodemográficos, se le tomaron las medidas antropométricas y se realizó un primer recordatorio de 24 horas. Y luego, entre 3 y 8 días después, se hizo una segunda visita donde se pasó otro recordatorio de 24 horas, se le hizo un cuestionario de actividad física y una frecuencia de consumo de bebidas. A un 15% de esta muestra se le colocó un acelerómetro, que es un aparatito que mide la actividad física, el movimiento de la persona, de manera objetiva. Y entonces si se le colocaba el primer día, se dejaba con este aparato 8 días y se recogía durante la segunda visita. Todas estas
entrevistas fueron realizadas por encuestadores que fueron entrenados tanto en la parte de medidas antropométricas como en la parte de recolección del consumo de alimentos. Entonces, para ver este consumo de alimentos, se utilizaron, como dije, 2 recordatorios de 24 horas, siguiendo el método de pasos múltiples que fue propuesto por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde se le pregunta, primero se hace el listado de todo lo que comió el día anterior a la entrevista, se revisan los alimentos omitidos o frecuentemente omitidos, que tendemos a olvidarnos a veces de las frutas o de algún confite, alguna menta o así que consumimos durante el día. Después a esa lista se le asignan los tiempos de comida y la hora donde la persona lo consumió. Se completa con detalle el registro, el lugar donde se consumió, el método de preparación, la característica del alimento y la cantidad consumida, y luego se vuelve a revisar la lista. Más o menos duramos unos 40 minutos con cada persona haciendo este recordatorio. Para ver la cantidad se utilizaron los manuales de fotografías de porciones de alimentos que disponía cada uno de los países, y también los encuestadores llevaban medidas caseras para hacer algunas mediciones y una balanza de alimentos. Y nos encontramos con una gran variedad de alimentos que consumía la población latinoamericana. Nosotros, estos alimentos todos estos datos que recolectamos, los metimos a un programa que ahorita les voy a enseñar. Sin embargo, hubo que hacer primero toda una estandarización de los alimentos antes de meterlos al programa. Y eso se hizo con base, obviamente, en las características nutricionales que presentaba cada uno de estos alimentos, porque no todos aparecían en la tabla, que es un programa hecho en los Estados Unidos. Entonces, tratábamos de buscar estandarizarlo a lo más parecido posible, y si no, entonces se metía como una receta, como por ejemplo el famoso tamal de nosotros o el mate de Argentina, sí, bueno, el maíz morado que también tenemos nosotros, pero sí fue entonces un trabajo previo que hubo que hacer y lo publicamos en la revista Nutrients. Si también quieren consultarlo, ahí está. Entonces, por ejemplo, a la hora de meter los datos, se preguntaba absolutamente todo con el mayor detalle posible. Entonces, por ejemplo, si la persona decía que consumió huevos revueltos, qué tipo de grasa utilizó, qué tipo de sal, si era todo el huevo, si además tenía otra cosa. Se trató entonces de hacer una recolección súper detallada. Y eso se metió entonces a este programa que es el Nutrition Data System for Research de la Universidad de Minnesota, que nos da entonces no solo la cantidad de ácidos grasos que la persona consumió, sino todos los ácidos grasos, no solo la cantidad de proteínas, sino todos los aminoácidos, vitámeros, azúcares de alcohol, carbohidratos desglosados. Entonces tenemos una base de datos gigantesca, que de ahí entonces hemos tratado de ir sacando la mayor cantidad de información posible para poder ponerla a disposición de todos. Entonces, con el recordatorio de 24 horas, como ustedes saben, es una fotografía de lo que la persona consumió el día anterior de la entrevista. Y cuando tenemos la información de los 2 recordatorios, de al menos 2 recordatorios, entonces podemos sacar lo que llamamos el consumo usual. Y el consumo usual se saca con, bueno, nosotros en este caso utilizamos este programa que se llama el Multiple Search Method, que es un programa que es libre y está disponible en línea, donde se toma en cuenta la variabilidad interindividual e intraindividual y se calcula con base en esos datos el consumo usual para cada uno de los alimentos. Y entonces eso lo hicimos con todas las variables que utilizamos, analizándolo por país para tomar en cuenta la variabilidad dentro de cada uno de los países
que forman el estudio. Entonces, a partir de las 9.218 personas, teníamos 18.436 recordatorios de 24 horas de los 8 países y encontramos entre el reporte 2.278 tipos diferentes de alimentos y bebidas. Entonces los reagrupamos inicialmente en 457 grupos, que luego reagrupamos todavía más en 10 grupos y diferentes subgrupos, para poder compararlo entonces con lo que la literatura nos recomienda, como llamémoslo así, alimentos saludables que ayudan en la prevención del riesgo de enfermedades crónicas o más bien alimentos que van a aumentar el riesgo. Entonces, a partir de esa literatura que habíamos revisado, principalmente metaanálisis, que utilizamos para crear el análisis de este artículo, nos enfocamos más en los que se relacionaban con obesidad, con diabetes tipo 2, que sabemos que está muy ligada a la obesidad, y de igual forma con enfermedades cardiometabólicas y cáncer. Entonces analizamos estos 10 grupos de alimentos, frutas. Es importante que dentro de las frutas excluimos los jugos, porque con los jugos hay evidencia controversial. Hay algunas personas que, algunos autores no han querido incluirlo como un alimento saludable, porque usualmente esos jugos van a ir acompañados de una gran cantidad de azúcar añadida. Entonces consideramos solamente la fruta como tal. Y de los vegetales, vegetales que no fueran, en ese grupo solamente van vegetales que no sean vegetales harinosos. Luego el grupo de semillas y leguminosas, el grupo leguminosas y frijoles, el grupo de semillas y nueces, el de granos enteros, pescado y mariscos, y yogur. Y luego, por otro lado, tenemos las carnes rojas, las carnes procesadas y las bebidas azucaradas. Y en este apartado, nosotros inicialmente habíamos considerado únicamente las bebidas comerciales, tipos bebidas gaseosas o jugos, bebidas de té o cualquier otro tipo de bebida azucarada. Sin embargo, luego hicimos un reanálisis incluyendo también las bebidas azucaradas que consumimos en el hogar o que preparamos en el hogar. Y esto porque nos dimos cuenta que la cantidad de azúcar que usamos para preparar lo que nosotros aquí en Costa Rica conocemos como frescos, que es fruta, agua y azúcar, es muy grande, ¿verdad? Es un aporte grandísimo al consumo total de azúcar, no solamente en los frescos o en las bebidas caseras, sino también en el café, el té o el mate que se toma en Argentina. En Costa Rica, esto ya nosotros lo publicamos también, el consumo de azúcar supera por mucho lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es que no supere el 10% de las calorías de la dieta, mientras que nosotros en Costa Rica representa el 14.2% de las calorías. Que dentro de todos los 8 países del ANS, nosotros ocupamos el segundo lugar en más consumidores de azúcares añadidos y el primer lugar se lo llevó Argentina. Entonces por eso decidimos incluirlo, porque realmente es un aporte importante. Incluimos las bebidas caseras. Ok, entonces, de acuerdo a la literatura que revisamos, hay un poco de, no voy a decir controversia, pero sí las cantidades recomendadas, dependiendo de dónde venga la información, puede variar un poco. Entonces, por ejemplo, hay algunos autores que recomiendan consumir 400 gramos de frutas, otros 300 y así. Nosotros nos quedamos con la recomendación de 400 gramos de frutas y vegetales al día, o por lo menos 200 de frutas y 200 de vegetales. 100 gramos de frijoles o leguminosas, 10 gramos de nueces y semillas, 100 gramos de alimentos de grano entero, 200 gramos de pescado y 200 gramos de yogur. Y con respecto a los alimentos
no saludables o que más bien la evidencia apunta a que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces aquí tenemos las carnes rojas. Más bien tendríamos que verlo en dos grupos. Tendríamos el grupo de carnes rojas para los que sí se ha establecido un máximo consumo, o sea que deberíamos no consumir más de 100 gramos al día de carnes rojas. Y estos otros dos grupos que no hay un consenso para decir un máximo de consumo, pero que sí tratáramos de que el consumo de estos dos, tanto de carnes procesadas como de bebidas azucaradas, fuera lo más bajo posible. Entonces, trabajando con esas recomendaciones, tenemos los siguientes resultados. La primera pregunta que nos hicimos es, ¿cuál es el consumo promedio de cada grupo en comparación con la recomendación? Entonces, en este gráfico tenemos aquí la barra. La primera barra es la recomendación para cada uno de los grupos. La segunda barra es la recomendación promedio de los 8 países del ANS. La tercera es el país que presentó el mayor consumo y este es el menor consumo. Entonces, veamos, por ejemplo, el consumo de frutas. Si habíamos dicho que la recomendación era 200, en el ANS, en promedio, llegamos apenas a 75 gramos al día de frutas. Mientras que el país que más consumió, que fue Brasil, consumían 117 gramos por día en promedio, o sea, apenas superaban la mitad. Y el país que menos consume es Venezuela, que se queda con 26 gramos de fruta por día. Y en cuanto a vegetales, estamos un poquito más alto, con 86 gramos, pero todavía lejos de la recomendación, cuando el país que más reportó haber consumido vegetales fue Chile y el menor fue Argentina. En leguminosas, la recomendación es de 100 gramos y nosotros nos ganamos el primer lugar, muy por encima del país que consume menos, que es Argentina. Pero el promedio, vean que todavía se queda muy abajo. En promedio, la población consume apenas 41 gramos de leguminosas. Luego tenemos el consumo de nueces y semillas, súper bajo para los 8 países. Lo mismo pasa para cereales integrales. Y en pescado, los 2 países que más consumen son Chile y Perú, Ecuador y Perú. Pero vean que apenas nos quedamos con 29, el que más consume, y en promedio 18.2 gramos en comparación con la recomendación que es de 200 gramos. Y yogur, ni que se diga, ¿verdad? Quedamos bien abajo con apenas un promedio de 12 gramos. Otra pregunta que nos hicimos fue, ¿qué porcentaje de la población cumple con la recomendación para cada uno de los grupos que evaluamos? Y entonces aquí es realmente sorprendente. El grupo en el que logramos cubrir o tener un porcentaje de personas, un mayor porcentaje de personas que alcance la recomendación, es el grupo de las leguminosas y frijoles, donde apenas el 13% de la población logra alcanzar esa recomendación. En cuanto a frutas y vegetales, apenas el 7.2%, lo cual realmente nos sorprendió porque nosotros tendemos a pensar de que habiendo tanta disponibilidad de frutas y vegetales y tan variadas como las que nos encontramos en la región latinoamericana, apenas el 7.2% de la población logra cubrir esa recomendación. Semillas y nueces, bien bajo también, 3.3, cereales integrales, 2.4, pescado 1.4 y yogurt apenas el 1.1% de la población. Este es otro estudio, no es del mismo artículo, pero lo quise poner aquí para que viéramos el cumplimiento de la recomendación de frutas y vegetales, de esos 400 gramos de frutas y vegetales, pero en la población costarricense. Entonces, este es un artículo que publicamos este año en la revista Población y Salud en Mesoamérica.
Y aquí vemos que cerca del 12% de los costarricenses cubrimos con la recomendación de los 400 gramos. El porcentaje es mucho menor en mujeres y vean cómo aumenta conforme aumenta el grupo de edad. Los adolescentes de 15 a 19 años son los que presentaron menor porcentaje de la población cubriendo la recomendación, pero fue aumentando conforme aumenta la edad. Y sí, hay una diferencia estadísticamente significativa e importante en cuanto al porcentaje de personas de nivel socioeconómico bajo que logran cubrir esa recomendación. Después aquí lo vemos de acuerdo al nivel educativo, las personas con un nivel educativo superior, que llevaron la secundaria completa o incompleta, consumieron más que los otros dos grupos. Nos preguntamos entonces también esta otra pregunta. ¿Qué porcentaje de la población reportó haber consumido los diferentes grupos de alimentos? Porque vean que los datos que presenté antes son datos para todo el grupo de LANS, ¿verdad? Los 9.218 personas. Aquí vamos a ver entonces, de esas 9.218, ¿cuántas reportaron haber consumido de los diferentes grupos de alimentos? Entonces es interesante porque veamos que más del 50% de la población reporta consumir, al menos en uno de los dos recordatorios de 24 horas, frutas, vegetales o leguminosas. Entonces tenemos un 53% de la población reportó haber consumido frutas. El país que más reportó fue 73.6% de la población. Pero un porcentaje muy alto consume vegetales, un 92.7%, y el país que más reportó el 100%. Algún vegetal había consumido el día de la entrevista o el día anterior a la entrevista, y el que menos andaba por el 80%. Y así pasa con también el grupo de las legumbres o leguminosas. Un 60% reportó haberlas consumido. Mientras que para los otros grupos esos porcentajes sí son muy bajos. Entonces tenemos apenas un 8%, 8.4% consumido nueces, un 36% consumido cereales integrales y 26% pescado y mariscos, y un 9.6% reportó haber consumido yogur. Y si vemos más bien los alimentos que aumentan el riesgo de enfermedades, vamos a encontrarnos porcentajes mucho más altos. Carne fue reportada, carnes rojas, por el 73% de la población de LANS, y el que menos reportó fue un 50%. Carnes procesadas también casi la mitad, bebidas azucaradas comerciales casi el 70%, y bebidas azucaradas caseras el 83%, o sea, son datos bastante altos, o sea, son alimentos consumidos por una buena parte de la población. Ok, entonces nos preguntamos, entre los consumidores, ¿cuánto están consumiendo? Porque vamos a ver que si nosotros tomamos, como habíamos visto antes, la población entera, el promedio se diluye entre los que no consumieron nada. Entonces, solo los consumidores, ¿cuánto consumen? Veámoslo acá. Para el grupo de granos enteros, los consumidores consumen cerca de la mitad de la recomendación. Pero para frutas y vegetales, los que sí consumen, casi que atienden, en este caso, atienden la recomendación, y en el caso de los vegetales, casi llegan a la recomendación. En el caso del pescado, no, los consumidores todavía se quedan como por la mitad. Nueces y semillas sí sobrepasan la recomendación. Leguminosas también están muy cerca de la recomendación, y el yogur, el que come yogur se come la cantidad que debería estar consumiendo para cubrir la recomendación. Y de este lado sí encontramos cantidades muy altas. Por ejemplo, en bebidas azucaradas industriales o comerciales, los consumidores y los mayores consumidores fueron los argentinos, casi 1 litro por día de bebidas comerciales azucaradas, pero en promedio es más de medio litro. En carnes rojas no procesadas, superamos el límite que se había puesto de 100 gramos.
Carnes procesadas también andan como casi 60 gramos, ¿verdad? 58 gramos por día. Y bebidas azucaradas caseras, es muy parecido, como les había dicho antes, a la cantidad que se consume de bebidas azucaradas comerciales. En otros artículos que hemos publicado, Perú, por ejemplo, es de los que tienen una mejor calidad de dieta si evaluamos varios aspectos de la dieta, tanto saludables como no saludables. Sin embargo, tienen la cultura de incluir muchas bebidas azucaradas, como nosotros en Costa Rica también, ¿verdad? Y Colombia, siendo el promedio en el país de más de 1 litro de bebidas azucaradas caseras. Y Chile fue el que menor reportó, con un consumo de apenas 100 gramos por día. Entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? Tenemos un grupo de alimentos que se consume, o que se consume con bastante frecuencia, ¿verdad? Es consumido por más del 50% de la población, pero en poca cantidad. Y ahí tendríamos las frutas, los vegetales y las leguminosas. Entonces, mucha gente las consume, pero se quedan cortos. Y están muy disponibles, tenemos una gran cantidad y una gran variedad, pero la cantidad que consumimos no es suficiente para poder reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Luego tenemos un segundo grupo que es menos consumido o es consumido por una pequeña cantidad de la población, pero los que lo consumen sí consumen suficiente cantidad, como por ejemplo, o una cantidad aceptable, ¿verdad? Que son los cereales integrales y el pescado. Y un tercer grupo que son muy aceptados, o sea, la gente consume y consume bastante, pero son muy pocos los que los consumen. Por ejemplo, las semillas y las frutas secas y el yogur. Entonces vimos que los que consumen cubrían la recomendación, sin embargo el consumo o el porcentaje de personas que realmente lo consumen es bajo. Y en cuanto a los que más bien aumentan el riesgo de enfermedad, tenemos que el consumo es bastante alto. Ya si hablamos de las bebidas azucaradas, que algunos han propuesto que se reduzca hasta 0, estamos viendo que es el que más que se consumen, son los de los grupos de alimentos que se consumen en mayor cantidad. Entonces ahora vamos a ver cómo varían estos datos de acuerdo a algunas variables sociodemográficas como son la edad y el nivel socioeconómico. Entonces aquí tenemos el grupo de frutas y vegetales y el consumo en gramos por día de los diferentes países. Veamos que el grupo de frutas y el grupo de vegetales se comporta de una manera muy similar. Son consumidos en mayor cantidad por los de alto nivel socioeconómico. En algunos países la diferencia es bien marcada, por ejemplo en Argentina, y en otros países, como en Venezuela, la diferencia es menor. Pero siempre las personas de un nivel socioeconómico menos favorable incluyen menos cantidad de frutas en su dieta. Y esto lo hemos visto en varias ocasiones. Bueno, lo vimos, se los señalé un poco también para la población costarricense, precisamente porque a veces se consideran alimentos de lujo. Aunque nosotros podamos pensar que aquí las frutas se caen de los árboles, a la hora de comprarlas, a veces no están incluidas dentro de la lista de compras de las personas de menores recursos. Y una situación similar pasa con los vegetales, sin embargo vemos en países como Ecuador, donde no hubo diferencia entre los niveles socioeconómicos, y aquí en Brasil vemos diferencias bastante importantes. Nosotros en Costa Rica sí, un poco es menor en el nivel socioeconómico bajo, pero no hay diferencia entre el nivel socioeconómico medio y el nivel socioeconómico alto. Y luego tenemos estos otros dos grupos que no son consumidos por un porcentaje alto de la población,
pero que sí presentan algunas características un poquito particulares. Vean, por ejemplo, el consumo de pescados y mariscos en Argentina es muy bajo, como había dicho, y la diferencia es estadísticamente significativa, ¿verdad? Es mucho más en los de alto nivel socioeconómico, pero no encontramos diferencia con los otros dos niveles. Brasil anda cerquita a los 3, Chile también, pero vean la gran diferencia que encontramos en Perú, siendo los de menor nivel socioeconómico los que más consumen pescado. Y Perú era de los, como había dicho también al principio, que el país que más consumo de pescado había reportado, porque está más arraigado dentro de las costumbres alimentarias de la población peruana. Y en Ecuador pasa algo similar. Entonces habíamos dicho Ecuador y Perú los que más consumen pescado, y ese consumo está dado sobre todo entonces en la población de bajo nivel socioeconómico. En Costa Rica, más bien son los de alto nivel socioeconómico los que más consumen pescado, y el consumo de pescado en Costa Rica sobre todo se da en pescado enlatado. Y en cuanto a los granos enteros, aquí sí hay una marcada diferencia para la mayoría de los países, donde las personas de mayores recursos económicos son los que incluyen con mayor frecuencia este tipo de alimentos de grano entero. Y nuevamente en Perú es donde vemos que la población de bajos recursos tiene un mejor consumo, ¿verdad? Si se meten a la página de LANS, hay un artículo que habla sobre la calidad de la dieta, donde vemos exactamente esto. En Perú, las personas de bajos recursos económicos logran una dieta de mayor calidad. Y en el caso de las leguminosas y los frijoles, vemos un comportamiento muy interesante, donde las personas de bajos recursos económicos tienen el mayor consumo. Y eso en Costa Rica se ve de forma bastante clara. En Argentina, que habíamos dicho que era el que menor consumía, entonces sí está muy por debajo. Entonces, una discusión que tuvimos entre el grupo de estudio es el papel social o cultural que tiene las leguminosas dentro de este grupo de nivel socioeconómico menos privilegiado, ¿verdad? Que deberíamos de alguna forma tratar de explotar, siendo un alimento, por lo menos en nuestro país, tan gustado, tan aceptado y tan culturalmente integrado en nuestros hábitos de alimentación, y que es, por otro lado, una buena fuente de proteína, una fuente de fibra, una fuente de ácido fólico. Entonces, de alguna forma tenemos que seguir trabajando en el rescate de esas costumbres. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias por grupo de edad? Siempre vamos a ver una tendencia a una mejor dieta y mejor calidad de la dieta conforme aumenta la edad, siendo los grupos más jóvenes, en este caso la primera barra es de 15 a 19 años y la segunda de 20 a 34, digamos que estos son los grupos de adultos jóvenes, los adolescentes y los adultos jóvenes. En frutas es clarísimo que las personas de más de 50 años son los que presentaron o reportaron el mayor consumo de frutas, y algo similar pasa con el consumo de vegetales. Con el consumo de leguminosas también aumenta conforme aumenta el rango de edad, pero luego disminuye en el último grupo. Y algo así parecido se ve aquí con el yogurt, ¿verdad? Aumenta conforme aumenta el rango de edad y luego disminuye en el grupo de 50 a 65. Estos dos grupos de alimentos podrían también con la edad presentarse algún tipo de intolerancia que podría ayudarnos a explicar ese descenso en su consumo. Aquí no vemos diferencias, ¿verdad? Siempre son grupos que se consumen bastante poco, y en los cereales integrales sí es mayor, y en el pescado es mayor en los grupos de mayor edad. Ahora, ¿qué pasa con los alimentos menos saludables? En términos de carnes rojas y carnes procesadas no vimos diferencias marcadas, pero vean aquí el consumo de bebidas azucaradas comerciales decae de manera pronunciada
en los grupos de mayor edad. Y en cuanto a las bebidas azucaradas caseras, más bien tiende a aumentar entre los adultos jóvenes y luego baja un poco en el grupo de 50 a 65 años. Recuerden que aquí estamos metiendo el café, el té y el mate y algunas otras bebidas caseras, frescos o así, tienden a ser más consumidos por las personas ya de mayor edad. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones finales a las que nosotros llegamos después de este análisis? Que existe una gran variedad en la calidad de la dieta entre los 8 países, ¿verdad? Vimos diferencias importantes por nivel socioeconómico, por edad y por la misma cultura de los hábitos de alimentación que tiene cada una de las poblaciones. A pesar de que es una sola América, sabemos que en términos de cultura nutricional vamos a encontrar diferencias bastante grandes. Después vimos una distribución alimentaria, que una distribución alimentaria más equitativa podría ayudarnos a optimizar la nutrición en la región. Ciertamente, y hay que destacarlo, los alimentos que en este estudio fueron considerados como alimentos saludables no necesariamente son los alimentos más baratos, ¿verdad? Si nosotros pensamos en tratar de aumentar el consumo de nueces, siempre es caro, aunque la recomendación es de apenas 10 gramos. Sabemos que el pescado puede llegar a ser bastante caro, el yogur. Entonces hay que buscar la manera de optimizar la dieta con los recursos que nosotros tenemos y con la variedad que ofrece la alimentación en América Latina. Una de las cosas que nosotros podríamos hacer, ¿no?, un poco el aporte de la investigación, principalmente para ver dónde es que estamos fallando y dónde es que tenemos que mejorar, desarrollar intervenciones nutricionales, educativas, que podamos ayudarle a las personas a escoger de mejor forma los alimentos que están llevando a la mesa, y sobre todo que esta información esté basada en la ciencia, en estudios detallados y con base en evidencia científica, y que pueda ayudar a las autoridades a tomar decisiones en términos de políticas de salud pública. Este es el trabajo que les traía para hoy, y les doy las gracias por su atención en nombre de todo el equipo de LANS, que es un equipo bastante grande. Esta es la página, si quieren consultar algunos de los otros artículos. Creo que por ahora tenemos unos 25 artículos publicados, entre artículos regionales y artículos para cada uno de los países. Y este es mi correo por si quieren alguna información adicional o les interesa algunos de los datos que tenemos para trabajarlos. Y si tienen preguntas, aquí estoy. Muchísimas gracias a la doctora Georgina Gómez por su valiosa información. Aquí tenemos varias consultas. Vamos a empezar con la primera. Mencionan, ¿podría ampliar sobre los ácidos grasos saturados con efectos positivos en enfermedad cardiovascular? Algunas fuentes, y si por favor puede recomendar literatura al respecto. Muy amable. Sí, esto es muy curioso porque nosotros hemos pensado siempre que ácidos grasos saturados, y esa idea la tenemos desde que entramos a la carrera, ¿verdad? Ácidos grasos saturados, enfermedad cardiovascular. Sin embargo, en el momento en que nosotros podemos desglosar un poco más esa información y poder decir, no todos los ácidos grasos saturados se relacionan con enfermedad cardiovascular. Hay algunos ácidos grasos en los que no se ha encontrado diferencia o no se ha encontrado un aumento del riesgo, y otros que se quedan ahí un poquito para abajo. Yo, si no me acuerdo ahorita la referencia, pero si me escriben, yo les mando el artículo, que está súper interesante, porque este artículo habla sobre la concentración de ácidos grasos en sangre, la concentración del consumo en la dieta, y un poco lo que enfatiza es los malos que no tienen salvación
son los trans. De ahí todos los ácidos grasos trans están aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y en cuanto a las fuentes, sobre todo se refería a grasas utilizadas para consumo, las que usamos para cocinar. No hablaba de una grasa específica. Este artículo en el que estoy pensando. Muchas gracias. La siguiente consulta nos indican cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión para los países participantes en el estudio. Para los países propiamente, en realidad fue un grupo de investigadores que se pusieron de acuerdo, buscaron el financiamiento y la forma de coordinar para que la investigación se llevara a cabo de forma simultánea y siguiendo exactamente el mismo protocolo. Entonces yo no te puedo decir cómo se seleccionaron los países, simplemente fue gente que vio, o sea, yo sé que hay un grupo de Costa Rica que puede participar, bueno, yo conozco este otro grupo de Argentina que puede participar y así se armó el grupo. Ahora, con respecto a los participantes, los criterios de inclusión era gente que estuviera sana, ¿verdad? Autorreportándose como sana, que estuviera entre los 15 y los 65 años, que firmara el consentimiento informado y se excluyeron las personas fuera del rango de edad o que no vivieran en una casa, por ejemplo, que estuvieran institucionalizados en un asilo, en una cárcel o así, que no tuviera ningún impedimento para realizar actividad física o para leer, para poder llenar la información que se les pedía, o que tuvieran ya algún impedimento para llevar una dieta normal, ¿verdad? O sea, una persona ya que estuviera padeciendo de enfermedades gastrointestinales o que tuviera un cáncer o así, no podría ser considerada dentro de los estudios. Y mujeres embarazadas no se incluyeron, ni tampoco en periodo de lactancia. Perfecto, muchas gracias. Otra consulta nos indica, en Europa hemos visto estudios que muestran que el consumo de yogur y quesos es directamente proporcional al Producto Interno Bruto per cápita de los países. ¿Pasa lo mismo en Latinoamérica? Pues no sabría decirte así con exactitud con respecto al Producto Interno Bruto, pero sí vimos que el consumo no está aquí, pero está en el artículo. El consumo, por ejemplo, de yogurt es muy bajo en los niveles socioeconómicos bajos. Y eso es algo que deberíamos tratar de rescatar, no solamente el consumo de yogurt, sino el consumo de lácteos en general. Nosotros, en otro análisis, que no les presenté los resultados aquí, pero si vemos el consumo de estos grupos en relación al riesgo de padecer obesidad, obesidad abdominal y exceso de peso, en todos los análisis nos salía un efecto positivo del consumo de lácteos. O sea, el consumo de lácteos ayudaba a reducir el riesgo de obesidad. Y la literatura apoya mucho esto en cuanto a la función que ejerce el calcio sobre la expresión de enzimas que participan en el metabolismo de los ácidos grasos, favoreciendo la acumulación de grasas. Entonces, en mi forma de verlo, es uno de los grupos que nosotros podríamos, tal vez no tanto yogurt como tal, porque sí es un poquito más caro, pero sí incentivar el consumo de lácteos y de leche. Perfecto. Igual nos escribe excelente exposición, muy excelente exposición, muchas gracias por la información. Comentan, ¿qué opinión tiene con respecto a las dietas de moda como la keto que restringe fuertemente las frutas? Sí, bueno, ese es otro cuento, ¿verdad? Nos sentamos otro día a hablar de todo esto. Sí, las dietas, yo creo que hay que ver la dieta keto, las dietas de ayuno intermitente y dietas restrictivas, son dietas que existen o para las cuales existe evidencia científica que las apoya, pero hay que tomar en cuenta las diferencias individuales, ¿verdad? Suelen ser dietas que son difíciles de seguir, que implican un alto costo también para la persona y que en alguna medida, conforme vuelve o vamos saliendo de la dieta, hay que ir incorporando todos los micronutrientes, porque la otra forma que hacen es que los sustituyen con suplementos nutricionales, pero habría que tratar de ir volviendo a una dieta más
naturales, incluyendo también las frutas. Pero hay gente que la ha seguido, que le funciona, y hay evidencia científica que dice que incluso no solamente reduce el riesgo o la prevalencia de obesidad, ayuda a la persona a perder peso, sino que también mejora el perfil metabólico. Ok, aquí nos comentan, al inicio mencionó que no hay consenso en cuanto a carnes procesadas. ¿Por qué? Después indica cuál es la evidencia de productos tipo jamón serrano, chorizos ibéricos versus otras carnes procesadas. ¿Y qué opina de los embutidos sin preservantes que se empiezan a ver más en el mercado de Costa Rica? Ok, no es que lo que no hay consenso es cuál es la cantidad máxima que deberíamos de consumir, pero sí hay estudios en los que se ha visto que principalmente la presencia de nitratos y nitritos y otros preservantes que se utilizan en este tipo de alimentos puede aumentar el riesgo de algunas enfermedades, principalmente de cáncer de colon. Ahora, ¿qué pienso yo de los embutidos? A mí me gustan, o sea, me encantan, pero también hay que consumirlos de forma moderada. ¿Por qué? Porque vean que aquí lo que tenemos es un montón de carnes que no sabemos ciertamente cuál es la procedencia. Usualmente son cortes o desperdicios o sobres que tienen un alto contenido de grasa y por lo general con preservantes o nitratos y nitritos. Si hay algunos que son sin nitratos y nitritos, sería, o sin preservantes en general, sería genial. Pero sí son de los alimentos que nosotros, como yo siempre digo, no podemos prohibirlos, pero sí tratar de que su consumo sea muy allá, una vez perdida. Muchas gracias. También comentan, recomendaría el consumo de cápsulas de omega 3 en pacientes que no consumen el pescado por su costo. Bueno, yo sí recomiendo los omega 3. ¿Por qué? ¿Por qué recomendamos omega 3? Porque sí, muchas personas no consumen pescado, aunque la alternativa sería consumir otras fuentes de origen vegetal, como por ejemplo la linaza, pero los beneficios de los ácidos grasos omega 3 son muy grandes, o sea, el poder que tienen antiinflamatorio es súper importante porque nosotros pensamos en inflamación, en algo así como que tengo una herida, se me hinchó, se me puso rojo, caliente y así, ¿verdad? Lo que conocemos como una inflamación aguda. Pero, por ejemplo, el proceso de obesidad es un proceso de inflamación crónica, es una inflamación de bajo nivel, pero que va a estar ahí y la inflamación produce radicales libres y son esos radicales libres los que hacen que se relacione la obesidad, como por ejemplo con diabetes tipo 2, con enfermedad cardiovascular, con enfermedades neurodegenerativas y con cáncer, por la producción de radicales libres, por un aumento en el estrés oxidativo. Y si nosotros pudiéramos de alguna forma disminuir esta inflamación, lo podríamos hacer a través de los ácidos grasos omega 3. Ahora, también hay gente que siempre piensa, bueno, omega 3 son buenos, sí, ya hay evidencia de que son así, entonces tomemos un montón. No se puede, porque los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados que son susceptibles de oxidación. Entonces, hay que consumirlos. Lo que recomiendan es no más de 1 gramo al día. También la persona podría tomar de día por medio, pero hay alimentos, hay toda una clasificación de alimentos que si son prooxidantes o que si son antioxidantes, antiinflamatorios o proinflamatorios. Y de los más reconocidos entonces es el omega 3, que yo en particular sí lo recomiendo. Muy bien. ¿Qué campaña recomendaría usted para mejorar el consumo de frutas y vegetales en Costa Rica, considerando que cuenta con los medios económicos y la Dirección Nutricional Nacional? Qué bonito. Bueno, ojalá nosotros, yo creo que la base está en la educación y educación nutricional desde los niños que están en la escuela. Y como hablaba la doctora antes, nosotros tenemos que poner las frutas y los vegetales a disposición de los niños y de los adolescentes, ¿verdad? No es lo mismo que yo tenga la papaya y la piña guardadas en la refri, que si no lo tengo todo partido y a disposición de ellos.
enseñarles desde pequeños, y porque ya después, más adelante, cambiar esos hábitos va a ser súper difícil. Entonces, yo haría campañas a nivel de las escuelas y de los colegios, incentivándolos al consumo o incluso a la preparación de los alimentos, involucrar a toda la familia en la compra, vamos a la feria, vamos a buscar recetas, vamos a tratar de preparar más frutas y vegetales e incorporarlos en la dieta y que no falten en ningún tiempo de comida. Okay. Otra consulta. En el estudio ELAN, en el proceso de recolección de datos, se consultó por patologías, enfermedades crónicas no transmisibles a los participantes para medir la asociación por grupos de alimentos con el desarrollo de las principales causas de muerte, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias o algunos tipos de cáncer. No, vieras, nosotros preguntamos a la persona si se consideraba o si reportaba tener alguna de esas enfermedades crónicas. Este estudio tiene muchas ventajas, ¿verdad? Es hasta donde nosotros sabemos el primer estudio que logra una muestra tan grande con datos tan detallados de una población o de una muestra que sea representativa para 8 países. Sin embargo, también tiene muchas limitaciones y una de las limitaciones es esa. Nosotros no tenemos datos, por ejemplo, hubiera sido genial poder tener datos de concentración de lípidos en sangre o de la historia clínica del paciente, y entonces eso nos hubiera permitido hacer más relaciones. Lo único que tenemos en términos de enfermedades crónicas es la parte de antropometría. Y ya con solamente tener la prevalencia de obesidad y de obesidad abdominal, nosotros podríamos pensar que esa persona ya tiene un riesgo mayor de presentar enfermedades crónicas. Entonces, no tenemos de la historia clínica, por ejemplo, del paciente o datos o marcadores biológicos, únicamente contamos con los datos de antropométricos. Ok, perfecto. Y nada más, ¿nos puedes repetir el correo, por favor? Que aquí nos están preguntando. Sí. Correo electrónico, ajá. Ok, se los puedo poner en el chat. Ah, súper bien. Ajá. Ok. Para que y bueno, cualquier pregunta que quedó sin responder, se la haremos llegar a la doctora Georgina Gómez. Sí, claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias de verdad por compartir todos sus conocimientos, le agradecemos muchísimo. Con mucho gusto, de verdad. Hasta luego. Dale.